Presentación del trabajo autónomo de fin de ciclo. Las curvas de tiempo corriente. Los reconectadores pueden reconectar 4 veces el sistema dependiendo de la configuración del mismo. Existe la posibilidad de tener 2 tipos de operación que son lenta y rápida. Cada operación es representada por una curva que varía dependiendo de si está trabajando con la fase o con el neutro. Se tiene entonces curva rápida de fase, curva lenta de fase, curva rápida del neutro y curva lenta del neutro. Estas características permiten la coordinación de los reconectadores con otros equipos de protección dentro del sistema. Los reconectadores poseen 2 tipos de curvas. La una es una curva instantánea, la cual arranca para valores máximos de la corriente del cortocircuito, y la otra que es la curva lenta o temporizada, del cual arranca en valores de corriente obtenidos a partir de un estudio de flujo de carga de cada elemento de protección y que puede hacer varias veces dependiendo del tipo de reconectador. Los reconectadores. Existen diferentes normas y recomendaciones a la hora de coordinar los diferentes equipos que componen un sistema de protección. El reconectador es un equipo de protección que permite desconectar y conectar automáticamente un circuito frente a la existencia de una falla, en los cuales se puede definir medidas como el tiempo, el modo de operación, los grupos de operación, momento de disparo. Los reconectadores utilizados generalmente son los trifásicos, cuyas características varían dependiendo del sistema de control, exigencias de la empresa y del fabricante. El reconectador es un interruptor con reconexión automática instalado referentemente en líneas de distribución. Es un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y reconectar automáticamente para reenergizar la línea. Tiene un control que le permite realizar varias reconexiones sucesivas, pudiendo además variar el intervalo y la secuencia de las reconexiones, además del telecontrolador. Los principios de funcionamiento. Existen varios modelos de reconectadores, sean trifásicos o monofásicos, sin embargo todos funcionan bajo el mismo principio. El reconectador posee interruptores de vacío, contenidos en un tanque de acero inoxidable, grado marido 316, totalmente soldado y sellado, especialmente diseñado para el montaje sobre poste. Dicho tanque está lleno de gas de hexafluoruro de azufre, el cual tiene excelentes propiedades de aislación eléctrica, lo cual da por resultado un equipo compacto y con un mínimo de mantenimiento. El gabinete de control, el cual se instala a poca altura para facilitar el acceso, es el que aloja al panel de control del operador y a la unidad de microelectrónica. Dicho gabinete cumple con las funciones de protección y monitorea al reconectador. Se conecta al reconectador mediante un cable umbilical enchufado. El reconectador junto con el gabinete de control constituyen un equipo de monitoreo y control a distancia. El reconectador se cierra mediante un impulso de corriente controlada que proviene de un capacitor que se encuentra en un gabinete de control y que transmite a través de la solenoide de cierre. Este atrae la placa, la cual a su vez cierra los contactos del cable al gabinete de control en el interruptor de vacío mediante las barras impulsadoras. Los contactos a su vez se mantienen en posición cerrada por medio de las lengüetas del enganche, que se apoya en la barra de apertura. La apertura de los contactos se logra mediante la liberación de un impulso de corriente controlada desde un capacitor y a través de la bobina de apertura. Dichos bushings brindan la aislación necesaria y sirven de soporte para los sensores de tensión que están encapsulados y para los transformadores de corriente.
Estos pueden ser de goma siliconada. Se requiere una fuente de alimentación de tensión auxiliar de 110, 220, 240 o 415 voltios para alimentar una unidad. Si esta no fuera conveniente, existe la opción de comprar un transformador interno de tensión. El gabinete de control se conecta mediante un cable umbilical a la parte inferior del tanque del reconectador a través de un dispositivo cubierto, los cuales pueden ser el solenoide de apertura o el módulo de entrada del cable de comunicación. Posteriormente, el reconectador se puede bloquear aislando las bobinas de apertura y de cierre desde el panel de control del operador. Coordinación entre reconectores. La coordinación entre reconectores, una de las más complejas, debido a que se sabe que se debe tener una coordinación que no solo esté entre los dos, sino también con un dispositivo aguas arriba o aguas abajo, reduciendo de esta manera el rango en el que se puede coordinar. La coordinación reconector-reconector neutro. En este caso se tiene un delta mínimo de 200 milisegundos entre los puntos de las curvas lentas de neutro de los reconectores. Esta curva del neutro debe encontrarse debajo de las curvas de fase. Como lo observamos aquí, la línea como anaranjada es el neutro lento. Y la de acá es el neutro rápido. Acá también observamos el neutro lento y las líneas de neutro rápido. La coordinación reconector-reconector fase. Para los puntos de curvas de fase de los reconectores, se tiene un delta mínimo de 200 milisegundos entre las curvas. Estas curvas se deben ubicar por encima de las curvas de neutro. Estas son las curvas de fase.